Ya hemos dejado esos 2 minutitos de rigor, ¿vale? Buenos días, bienvenidos todos al webinar de hoy. Mi nombre es Belén Vila, de IAB Spain, y hoy tengo el placer de presentaros el webinar de nuestro asociado Didomi, con quien vamos a aprender a mejorar la estrategia Legal Tech. Con ellos entenderemos qué es el consentimiento y cómo interesa realmente a los usuarios. Y para ello contamos con Efrén Díaz, es doctor en Derecho, responsable de las áreas de Tecnología y Derecho Espacial del bufet Mas y Calvet. También con Sergio Gómez, que es Iberia Country Manager en Didomi, y con Alberto Hernández, que es Partnership Manager en Didomi. Bienvenidos a los tres, es un placer contar con vosotros en la mañana de hoy y permitidme, antes de daros paso, que recuerde a la audiencia que vais a responder a sus dudas y que para ello es más fácil de gestionar por vosotros que la audiencia realice las preguntas que tenga en el botón de preguntas y respuestas. Y sin más demora, estamos ansiosos por escuchar lo que nos vais a contar. Os dejo la pantalla, es toda vuestra. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, yo soy Alberto y voy a ser la persona que vaya a conducir esta jornada. Vamos a contar pues, con el apoyo de nuestro partner Mas y Calvet en representación por parte de Efrén Díaz, que es doctor en Derecho y responsable de las áreas de Tecnología y Derecho Espacial del bufete de Mas y Calvet. Muy buenos días, Efrén, ¿qué tal? Buenos días, Alberto, encantado. Igualmente. Sergio, por nuestro lado, también estará participando. Sergio es el Country Manager para Didomi en todo el territorio de Iberia. Sergio, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Alberto. Buenos días, Efrén, y buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo estamos? Buenísimo. Pues nada, vamos a dar comienzo. Me imagino que todavía habrá gente que estará empezando, habrá gente que estará con el café y habrá otros tantos que yo creo que ya llevarán unas cuantas horitas de mañana porque, bueno, se acerca el puente y yo creo que tenemos que dejar los flecos cerrados. Vamos a intentar hacer un webinar interesante, ameno, y en el que vayamos compartiendo contenido de calidad para nuestra audiencia. La forma en la que hemos estructurado este webinar, básicamente si queréis hacer una pequeña intro por vuestro lado, estáis completamente abiertos a ello. Y si no, si queréis, pues pasamos a contextualizar cuál va a ser el tema del debate. ¿Vamos a ello? Adelante. Venga. Pues bueno, ya te digo, contamos con un par de panelistas excepcionales, tanto Sergio como Efrén conocen bastante bien tanto la tesitura de negocio como la parte legal del tema que nos trata, que al final es entender el consentimiento y sobre todo también entender a los usuarios. Al final todos nos movemos en un contexto digital donde usuarios y clientes sabemos que tienen diferentes conceptos y tratamientos, pero al final todos como marketers tenemos que poner una serie de bases y entender un contexto y homogeneizar una discusión donde al final el cliente es lo más importante y hay que ponerle en el corazón de la estrategia. Entonces, nos estamos dando cuenta de que los clientes y los usuarios son cada vez más conscientes de los derechos que tienen y de qué se está haciendo con su tratamiento de los datos. Entonces, un estudio de Gartner nos decía que para 2024 prácticamente el 80% de las compañías estarán enfrentándose a retos de una privacidad moderna y unos nuevos requerimientos de protección de datos. Entonces, esto es algo que no solo afecta a nuestro territorio, es algo que está pasando a nivel mundial y de esa manera tenemos que entender de que hay que estar preparados. Tiene que haber una serie de previsiones, tiene que haber una serie de inversiones y sobre todo tiene que haber un respeto y una ética detrás que ponga, ya te digo, toda esta información de una manera útil, aplicable y cumpliendo con las legislaciones, pero también ayudando a la parte de negocio a que esto tenga una activación. Siempre, siempre, siempre poniendo, ya te digo, a los usuarios en el frente. ¿Y por qué? Porque al final venimos de un entorno y de un ecosistema donde estas 4 compañías, las famosas GAFA, lo que han estado ha sido dándonos mucho contenido, muchas facilidades, muchos servicios,
Pero hay una cosa que yo creo que hemos comentado, ¿no? con los ponentes, que al final, cuando el producto es gratis, probablemente el producto seas tú. ¿Qué ha ocurrido? Pues estas empresas recogen información, las han utilizado para diferentes fines, ha habido compras internas y se han empezado, bueno, a crear unos monopolios donde todo esto al final deriva en que nosotros como usuarios a lo mejor no teníamos el conocimiento, ¿no? O la profundidad de hasta dónde podían estas empresas estar ingestando estos datos y qué sobre todo estaban haciendo con ellos. Entonces, claro, vamos a abrir el gran melón. ¿Cuál es el elefante de la habitación? Realmente, ¿qué es esto del consentimiento? Y creo que ya no es tanto qué es el consentimiento, que creo que es muy importante definirlo, pero lo más importante es saber a quién protege y por qué es tan importante. Entonces, en este caso, vamos a darle paso a Efren, porque en este creo que nos puede dar bastante contexto. Efren, tú por tu lado, ¿cómo verías esta parte? O sea, realmente el consentimiento, ¿tú qué nos puedes explicar en torno a ello? Pues muchas gracias, Alberto. Gracias a toda la audiencia. Pues tú has mencionado dos temas muy relevantes, el equilibrio entre el consentimiento y la actividad empresarial o de negocio, cada uno en su empresa. Por nuestra parte, jurídicamente, como sabes, el Reglamento General de Protección de Datos ha supuesto una confirmación de una realidad que se había olvidado por impacto tecnológico. Me parece que dejar claro que el consentimiento es la manifestación de la libertad de las personas y no es un clic en un botón digital o una casilla premarcada es fundamental. El que destacaría que el consentimiento forma parte de un derecho fundamental europeo y destacaría, para que no haya duda, que es el único derecho fundamental en toda Europa, reconocido así desde la Carta Europea de Derechos Fundamentales del año 2010, que tiene atribuido su control a dos autoridades, administrativa, en el caso de España, la Agencia Española de Protección de Datos, y judicial, también en el caso de España, la Audiencia Nacional. Okay. Por lo tanto, dejar clara la diferencia entre usuario y cliente nos lleva a darnos cuenta, y creo que nos dirigimos principalmente a empresas o al ámbito, digamos, de los propietarios de las web o los responsables del tratamiento de datos personales, pone en ellos la obligación, es decir, a ese derecho del ciudadano de prestar su consentimiento y decir quiero o no quiero, en un ejercicio de libertad de elección, pone en las empresas o sobre las empresas la obligación de gestionar. Por lo tanto, no hay duda de que los centros de preferencias, de cookies, que es de donde arrancan inicialmente o creo que actualmente más sobre el consentimiento, nos ayudan a establecer un marco de confianza auditado y regulado. De tal manera que la empresa sepa que se le ha prestado el consentimiento, porque lo que dice el Reglamento Europeo es que toda empresa tiene la responsabilidad proactiva de poder acreditar el consentimiento. Ahora pondré un ejemplo para ser más claro. Y sería bueno que nos puedas ilustrar con alguna cosita, algún ejemplo sí. más concreto. Por lo tanto, hemos gestionado algunos casos donde la reclamación legal, incluso ante la Agencia Española de Protección de Datos, por parte de clientes de esas empresas o usuarios, no me gusta llamarlo usuarios porque cosifica un poco, pero la persona que tiene el derecho a dar su consentimiento, véase el famoso caso y frecuente de las operadoras de telefonía, por ejemplo, que aunque piden el consentimiento para una cosa y lo utilizan luego de manera genérica. Pues nos hemos encontrado con casos donde el consentimiento prestado se ha utilizado para maneras distintas. Menciono una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos con una sanción de 60.000 euros a una empresa conocida, como puede ser el Corte Inglés, por enviar la felicitación de Navidad a un empleado que había sido despedido el 20 de diciembre. Pero claro, despedido el empleado, consentimiento revocado, pues ya no puedes continuar el envío. Bueno, si esto lo extrapoláramos a otros ámbitos, pues nos lleva en definitiva a una conclusión que comparto en 2 puntos. El consentimiento es una manifestación de voluntad y creo que las empresas se pondrían más fácil la confianza y el desarrollo de su propio negocio entendiendo que el consentimiento, como dice el reglamento, se puede prestar por una declaración, marcando una casilla o un clic o aceptando unas condiciones o incluso por una clara acción afirmativa, como dice el reglamento. Porque lo que está claro es que el que calla no otorga, el que calla solo guarda silencio.
Y el segundo punto que quería destacar es que ofrecer al usuario la posibilidad de elegir sus preferencias es más que una mera declaración, y a efectos legales y probatorios significaría que un cliente que elige en un centro de preferencias qué comunicaciones quiere recibir, qué comunicaciones no quiere recibir, pues para la empresa no hay duda de que refuerza el valor y la transparencia, y además le va a permitir conquistar la confianza de su cliente, que no se va a ver molestado, por ejemplo, con llamadas a horas intempestivas, o que no va a recibir comunicaciones que no quiere recibir. Esto me parece muy interesante porque creo que entronca mucho con a lo mejor la visión de Sergio, ¿no? Porque ya mencionas empresa, cliente, confianza, preferencias, activaciones. Entonces, yo creo que ya tenemos que saltar a lo mejor a que Sergio nos dé esa visión, ¿no? De cómo el consentimiento ya no es una cosa únicamente legal, sino que se transforma en una palanca, ¿no? Ha mencionado además Efrén muy bien el tema de que hay unos banners de cookies, hay unos centros de preferencias, hay una terminología como puede ser un CMP. Entonces, aquí hablamos de una cosa que es la tasa también de consentimiento. Sergio, ¿tú qué nos puedes explicar qué es la tasa del consentimiento? Cuéntanos un poco, teniendo en cuenta que el consentimiento es un requerimiento, ¿cómo la tasa del consentimiento ayuda a una empresa a mejorar sus ingresos o a mejorar su negocio? Pues muy clara la explicación de Fren, muchas gracias. Por otro lado, hay que tener siempre en cuenta el punto de vista legal, porque realmente hay que tener toda esta parte de conformidad, pero lo que hay que ver es también cómo un requisito legal también puede ser una herramienta que nos puede ayudar a monetizar y a crecer en el ámbito de todas nuestras campañas de marketing digital. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Como lo mencionas, existen CMPs, son obligatorias, necesitas tenerlas en tu website. Mucha gente lo ve como una barrera legal para su sitio web, como si fuera un muro. Nosotros lo vemos como una oportunidad de recoger este consentimiento, de poder llevarlo hacia todo el ecosistema digital y a partir de ahí mejorar todo lo que es el entorno de campañas, bien sea de retargeting, bien sea de análisis de usuarios o diferentes tipos. Para responderte la pregunta, o para ir en el sentido de lo que es el consentimiento y la tasa de consentimiento, normalmente el usuario, cuando llega a tu sitio web, si él se depara con una CMP, tú vas a tener diferentes tipos, tú vas a poder tener una tasa baja o una tasa elevada de consentimiento. Tener una tasa elevada de consentimiento significa una confianza otorgada a tu sitio web o a tu empresa. Significa además que en términos de marketing vas a tener más fiabilidad en los análisis que efectúas en tu entorno digital, como lo decía anteriormente. O sea, un ejemplo más o menos, si de 1000 usuarios tienes el consentimiento de 95%, podemos decir que vas a haber analizado y medido de forma fiel a 950 usuarios, sin contar con todo lo que puedes hacer con la activación de los datos recogidos de este usuario. ¿Sí? Mucha más precisión en las acciones dirigidas, como estaba dando unos ejemplos de algunas campañas, una mejor segmentación en el caso de las preferencias, Claro. ¿sí? Y en resumen, una mejor calidad en la información recogida. Todo esto gracias al consentimiento. Desde el punto de vista legal vas a tener la satisfacción en el ámbito de la conformidad, lógico, y si tienes una buena gestión vas a tener las constancias de estos consentimientos almacenados como exige la ley. Con base en esto y también para seguir lo que decías de tu pregunta, creo que el sector digital no le saca el provecho que podría a una buena gestión del consentimiento. Parece que hay una influencia muy grande para mí del consentimiento, tiene una influencia muy grande en todo lo que es una tasa de conversión para un e-commerce, ¿sí? O todo lo que son los ingresos directos de un publisher, que es el caso que tienen muchos ingresos decorrentes de la programática. Y también como una marca en un sitio corporativo, también tiene lo que sería la programática al contrario, o sea, quiénes son los que divulgan. ¿Sí? O sea, la marca, ella quiere ser divulgada y eso también ellos pagan estas campañas de programática y a partir de ahí, teniendo una buena tasa de consentimiento, tú vas a poder atingir muchos más usuarios y impulsar tus resultados con una buena gestión. Es muy interesante porque, claro, ya no pasamos de ese concepto del banner quitamultas a de verdad tener un sistema en el que tú a lo mejor manejas
una serie de métricas, en el que ayudas a unos clientes, en el que gestionas unas estrategias, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo entiendo sobre todo la preocupación financiera a la hora de escoger banners y este tipo de cosas, pero el punto es pasar a verlo como una inversión con un verdadero retorno de inversión y no simplemente, como tú dices, un casco quita multas, porque así sí es carísimo tener un tipo de herramienta así que te cueste un poco más de, digamos, 100, 200 euros. Ahora, si lo ves como una inversión en todo lo que es entorno digital, en todo lo que son tus campañas, tú lo puedes ver desde otra óptica y a partir de ahí conseguir medir todos los resultados que tú vas a tener. ¿Okay? Buenísimo, buenísimo. Entonces el consentimiento se puede manifestar de varias formas en todo lo que es este entorno. ¿Okay? Claro, es que al final yo creo que ahí es donde Fren igual nos puede contar un poco, porque están las típicas leyendas urbanas de que seguro que al legal le llega el de marketing o lo que sea, le dice, oye, copia, pega esto, ¿no? Me mete aquí este textito de aquí. Entonces, claro, tú además que encima eres DPO, eso te tiene que, vamos, sangrar los ojos. O sea, realmente, ¿cómo es tu experiencia? ¿Cómo lo vives desde tu lado? Vale, pues mira, yo como delegado de protección de datos en algunas empresas os voy a responder, si me permitís, también si me permite la audiencia, con algunos ejemplos, ¿vale? Porque creo que es más claro. O sea, efectivamente, me ha gustado lo que habéis dicho del casco quitamultas. Ahora a ver si me vienen a la cabeza algunos datos y os resumo algunas ideas. Pero efectivamente, comparto con vosotros que tenemos que entender el mundo online como el mundo offline. Yo no sé si alguien entra a una tienda, primero paga y luego pregunta por el producto. Entonces, no creo. Yo espero que eso no ocurra. No creo, vamos, bueno, según en qué tienda, claro. Claro, por eso la coherencia entre lo online igual que lo offline puede ser de gran ayuda también para las empresas, ya digo, creo que son las que nos escuchan principalmente, para entender dónde nos movemos. Entonces, efectivamente, muchas veces, Alberto, como nos piden primero el modelo y luego nos cuentan para qué lo van a utilizar. Claro. O sea, que es verdad que la fuerza del marketing, no digo como en contra de la legalidad, pero, oye, dime el modelo, pero ¿qué vas a hacer? Porque claro, vuelvo a esa idea de que el derecho del cliente o del interesado tiene la correlativa obligación en el prestador. Es decir, claro, que mi empresa está obligada a cumplir una serie de cuestiones. Entonces, por ejemplo, nos hemos encontrado casos donde si esto obedece a una normativa que hay que cumplir, pues no se cita la normativa. Pero bueno, ya un tema, y a lo mejor alguien puede decir, bueno, es que esto es una cosa para especialistas, ya, pero mira, por lo menos que el texto legal deje claro los derechos que se pueden ejercer. Y además de dejar claro los llamados ARSOPOL, que no es el nombre de una vacuna, sino que son acceso, rectificación, supresión, olvido, portabilidad, oposición, limitación del tratamiento. ARSOPOL, pues que quede claro, oiga, usted puede ejercer estos derechos y saber dónde se puede ejercer. Porque ¿para qué queremos una leyenda que omite, por ejemplo, una dirección de correo electrónico? Yo diría, para que también quede claro, Alberto, todos, es que la protección de datos no protege los datos personales. De verdad, permitidme ser hereje o disruptivo. Desarróllanos, porque esto creo que va a ser lo más interesante para la audiencia. La protección de datos, el Reglamento Europeo de Protección de Datos no es de protección de datos. Lo que dice su título es el Reglamento para la protección de la persona en lo que se refiere al tratamiento de sus datos. Buenísimo. Y por eso, hoy en día, para las empresas que nos escuchan, pues es verdad que el dato personal es el oro azul, como en su día el oro blanco lo fue el algodón, o el oro amarillo o negro fue el petróleo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Como DPOs, como delegados de protección de datos o como abogados que asesoramos empresas, pues nos encontramos con que con frecuencia los modelos para informar están desconectados de la información que requiere el interesado y, por tanto, me gustaría dejar esto, antes de dar unas cifras, marcado en más que hablar de consentimiento informado, que nos puede llevar a confundir que sea antes o después, yo insistiría en información consentida. O sea, a mí primero me informan y yo luego consiento. Y por eso estoy de acuerdo con lo que ha dicho Sergio, que es verdad que esos banners molestos muchas veces no son quitamultas, sino que son banners para informar. Son banners que yo como empresa tengo que poner para informar a mis clientes, mis interesados.
Y por lo tanto el consentimiento podemos entenderlo como una palanca para la confianza. Es súper bueno este concepto, Efren, perdona porque es que eso de pasar del consentimiento informado a la información consentida, creo que es darle de verdad el sentido lógico para que mucha gente que a lo mejor vea en una parte o en otra el valor, realmente este es donde está el valor. Claro, o sea, de hecho, Alberto, te lo ilustro con un caso breve y te lo cuento con cifras. O sea, por ejemplo, recientemente el Supervisor Europeo de Protección de Datos ha requerido ni más ni menos que al Parlamento Europeo, diciéndole que sus textos legales en su página web no cumplen porque no están conformes con la política de Google Analytics y de la transferencia de datos internacionales fuera de Europa. O sea, quiero decir, la máxima autoridad europea de protección de datos a la máxima autoridad legislativa en Europa le advierte de esta cuestión. Pero volvámonos a España. Datos de la Agencia Española de Protección de Datos para que nos demos cuenta del impacto que esto tiene. O sea, si no recuerdo mal, este año se han impuesto 260 y tantas resoluciones con imposición de multa. Lo que quiero decir es que la Agencia Española en el año 2021 ha impuesto 35 millones de euros en multas. Wow. ¿Y qué sector es el más sancionado? Pues el de publicidad, al cual se le han impuesto más de 8,5 millones de euros en multas, en gran parte por esta cuestión. Lo digo para que no veamos solo que es una cuestión como de las altas, no, es problema de nuestras empresas que lo sufrimos y imaginaros lo que esas empresas podrían haber hecho con 35 millones de euros. Por supuesto, por supuesto. Muchas veces, claro, es como cuando vas al dentista, ¿no? Que al final vas ya cuando la muela se te está cayendo en lugar de haber tenido una higiene en el tiempo en el que te ha permitido que pequeños detalles hayan construido pues el que no tengas que acudir a esa urgencia o esa emergencia o a unas medidas drásticas, ¿no? Donde al final todos salen perdiendo y sobre todo el que sale perdiendo al final es el cliente que está detrás de esas empresas, porque al final tú se supone que estableces unas relaciones de confianza y al final todo eso pues bueno, se va quedando. ¿Qué pasa? Yo lo que veo, ¿no? Y también estando en este sector, es una conversación que todos yo creo que tenemos y sufrimos, que es esa fatiga a lo mejor del consentimiento, ¿no? El hecho de que por esta medida y por haber aplicado una metodología detrás o un procedimiento para poder constatar este consentimiento, pues claro, aparece este banner de cookies, aparecen estos TMPs. Al final, esto también entra a lo mejor, aquí a lo mejor Sergio es el que nos puede ilustrar, entra este nuevo melón. Va a haber un futuro en el que el año que viene ya lo empezó haciendo Apple, Firefox, las aplicaciones ya lo estamos viendo en diferentes sectores y encima el año que viene se nos acaban las cookies de terceros. Entonces yo sé que esto es también otro elefante en la habitación, pero Sergio, tú nos puedes también dar un poco de perspectiva de qué otros escenarios vamos a poder tener, porque el consentimiento seguirá, ¿verdad? Pero ¿cómo evolucionará a lo mejor el tema de las cookies? ¿Habrá otros sistemas, otras medidas, otras tecnologías, otras propuestas? Yo creo que lo más importante a resaltar en este momento con lo que dices, lo de el futuro cookies, es tener en cuenta que, bueno, las cookies existen hace mucho tiempo, desde los años 90, nadie sabía realmente la existencia de ellas muy bien y al mismo tiempo nunca se pudo comprobar cuál era realmente el beneficio para el usuario de estas cookies, ¿cierto? El beneficio siempre fue para el editor de sitio web, para el publisher, mejor dicho, para toda la parte de publicidad. Entonces, va a desaparecer, esto ya es un hecho, pero no hay que enfocarse en eso, sino realmente en el consentimiento. ¿Por qué? Porque fue ese cambio que aportó la RGPD en el cual antiguamente no tenías, tú no podías desactivar las cookies, no sabías ni siquiera que estaban ahí. Claro. Después supiste de la existencia y después, más adelante, gracias a los banners, puedes escoger si quieres o no que te depositen estas cookies, qué tipo de cookies te interesa que te depositen y por ahí vamos, ¿sí? Claro. Solo que lo que queda es el consentimiento. Entonces, a partir de ahí, no importa el dispositivo, el tracker, lo que se vaya a utilizar para hacer el acompañamiento del usuario, hay que enfocar en todo lo que es el consentimiento en sí. Es el usuario que va a tener ahora el poder sobre cómo van a ser usados sus datos. Ahora hablamos ¿okay? a las personas, ¿correcto?
Exactamente, entonces a partir de ahí podemos entrar hacia otro mundo en donde tú puedes acompañar al usuario en su navegación y todo el percurso que él sigue en un sitio web, Ajá. colocándole, por ejemplo, widgets, QR codes o cosas de estas en donde el mismo usuario va a decir lo que quiere o no quiere ver, si quiere ver este tipo de noticias o no, si quiere suscribirse a este tipo de plan en un periódico, lo que sea, o si está Ajá. en una tienda, qué tipo de producto le interesa y por ahí vamos, ¿ok? Nosotros podemos decir que hablar de las preferencias y todo esto, del Zero Party Data, que es exactamente esto, de poder preguntarle al usuario qué es lo que le interesa a él. Entonces, Ujú. como estaba dando ejemplos de diferentes sitios web, es el usuario que va a dejar esta información. Entonces, ahí es donde entramos en este concepto del Zero Party Data. Entonces, Ok. tienes el First Party Data, que es el análisis que haces de acuerdo con su comportamiento. El Third Party Data, que es lo que, por un lado, va un poco a desaparecer, que es lo que se hacía con las cookies. Pero tienes el Zero Party Data, que es el mismo usuario que te dice qué es lo que quiere, cuándo y cómo. ¿Sí? Entonces pasa a ser el centro de lo que es tu estrategia de marketing. ¿Ok? Claro, en ese caso, claro, va a dar un poco igual cómo se traquee. Lo que al final va a cambiar es la forma en la que le empecemos a pedir al cliente la información, ¿no? Digamos, Ujú. o sea, puede ser ese un poco el cambio de paradigma. Sí, exactamente. Yo creo que es por ahí y es exactamente eso lo que está aportando esta regulación. Es ahí donde hay que sacarle provecho a esto, como encontrar la parte útil de Correcto, lo que es la legislación, total. ¿sí? Entonces, independiente de la herramienta que quieras utilizar o los dispositivos que vengan a sustituir las cookies de terceros, es importante resaltar que el consentimiento seguirá vigente y continúa siendo motor de cualquiera de estos dispositivos, ¿sí? Para Total. cualquier acción que quieras hacer, sea en entorno conectado y de único o lo que aparezca, sin el consentimiento de tu usuario, tú no podrás hacer nada. Entonces, es ser el que detiene un poco el poder, ¿ok? Entiendo. Lo que es muy importante retener es la importancia de la privacidad en esta evolución. ¿Ok? Eso es Correcto. importantísimo, porque como sabes, las cookies de tercero nunca representaron verdadera ventaja para el usuario, como te Total. explicaba al principio. Ujú. ¿Ok? Y por este motivo, si nos ponemos del lado del usuario, podemos crear una relación de confianza, lo Ujú. más importante, en donde respetando su privacidad, podemos impactarlo con contenido o productos que sean de su interés. ¿Ok? Te puedo comentar una Total. anécdota Sí, que me por pasó favor. a mí. La voy a tratar de resumir lo más breve posible. Bueno, vamos bien de tiempo, ¿eh? Por ahora, Vamos bien sí. de tiempo, Sí, no ok. te preocupes. Porque es algo que me pasó, una experiencia personal, no la voy a alargar mucho. Tenía previsto mi matrimonio en 2020. Llegó el COVID, me tocó aplazarlo. El matrimonio se hizo ahorita en febrero de 2022, ¿sí? Solo que de 2020 a 2022 yo viajé algunas veces a donde iba a ser mi matrimonio, que era en Colombia, y cuando iba pasaba por las tiendas del Duty Free en el aeropuerto, ¿sí? Clásico. El Duty Free, la empresa Duty Free, ellos tienen un club, por decir así, donde tú vas a comprar, muestras tu tarjeta, por decir, sí, tu código, y ellos te dan un descuento. Entonces, el licor es mucho más barato en estas tiendas normalmente. Entonces, para el Ajá. matrimonio, yo lo que hacía era siempre que viajaba para allá o para Brasil, iba y compraba y iba registrando la tarjeta porque te daba un descuento más. Y buenísimo, hasta ahí, todo bien. Llegó la hora del matrimonio, había comprado el licor de una forma más barata y está todo bien. Ahí volví de nuevo para Madrid y comienzo a seguir recibiendo propaganda, publicidad de lo que es toda la parte de licor, de parte de Duty Free. Y yo digo, ok, ellos imagino que deben pensar que me encanta el licor, ¿sabes? No me conocen, entonces estoy comprando un montón de licor. Llevo 2 años comprando licor Claro. en grandes cantidades y me siguen haciendo promoción de diferentes tipos de productos relacionados al licor. Entonces, ahí me pregunto yo, Ah, la empresa no me conoce y lo que ellos hacen es simplemente por la parte de First Party Data, ellos analizan mi comportamiento exacto. y creen que una buena sugerencia es proponerme más licor. Ajá. Solo que ahí vamos un poquito más hacia adelante. Y si me preguntan a mí
qué es lo que me interesa, ¿no sería mucho más fácil? Porque ellos no podrían focar sus campañas hacia lo que me interesa a mí. Claro. Quiero decir, en este momento yo ya no voy a comprar más licor, porque ya pasó el matrimonio, ya se acabó esta fase. Entonces ahora lo que me interesan son otro tipo de Producto. productos. Claro, claro. Además es muy interesante porque cuando hablamos del Zero Party Data y de la desaparición de las cookies de terceros, una cosa interesante, y yo creo que para el sector también habrá mucho analista, habrá mucha parte legal que no se pueda estar escuchando, ¿no? La unión entre el cero y el first party data es muy potente, porque a lo mejor, imagínate, ellos saben que tú compras una cesta media de tanto valor, que compras con una frecuencia, que compras en unas determinadas localizaciones más que en otras. Entonces, sí que te pueden dar cosas de verdad muy chulas y muy personalizadas, pero claro, si encima te preguntan qué te gusta, pues es que ya es la fusión perfecta. Y yo con toda confianza lo voy a decir, porque primero no quiero seguir recibiendo newsletters de Licorp que no me interesan. Correcto. Segundo, voy Pues a no te tener interesan los ahora, a lo mejor puede productos. interesarte dentro de un tiempo y volverás a cambiar, ¿no? Pero Si me ahora... vuelvo a casar, no sé. Bueno, pues esperemos que no, que vaya todo bonito. Pero yo lo que digo es, si me preguntan a mí, me dicen qué tipo de productos te interesan, lo que ellos van a poder modular es, bueno, está bien, ya no le interesa, pero le interesan estos productos porque él me lo está diciendo. Claro. Entonces, van a poder atinar a una campaña en donde yo voy a decir, mira, este producto está muy bien, cuando la próxima vez que viaje lo compro y ya está. Entonces, en vez de desperdiciar mucho dinero en campañas que no tienen utilidad, no dan rendimiento, puedes simplemente usar la ayuda del mismo usuario para tener un foco en esto. Totalmente. Entonces, por decir así, por resumir, la mejor forma de mejorar tus resultados y sacarles el mejor provecho a tus campañas de marketing es colocando a tu usuario en el corazón de tu estrategia. Es más o menos, o sea, lo que estamos diciendo se resume en esa Sí, frase. además me parece muy chulo porque tú lo dices con una visión muy marketer y fíjate que Fred lo dice en una visión muy legal, pero los dos decís lo mismo de alguna manera, porque poner al usuario en el centro no es siempre... a ver, fíjate, a ver si lo sé explicar bien, porque creo que esto es una cosa, es un concepto interesante. A veces no es tanto también todo lo que le proporcionas, sino todo lo que le defiendes o como todo lo que le preparas en previo para que no haya un caso, ¿no, Efren? En ese sentido, la transparencia a veces, el dar esa información extra, es como el ejemplo que nos has explicado hace un rato de un trabajador que se vaya de una empresa y que bueno, pues que se le siga comunicando, ¿no? O a veces casos donde pues sea muy importante proteger más allá de decir, oye, que es que me estoy gastando este dinero en esto o en lo otro. No, es que tú sabes lo que te cuesta no hacerlo. O sea, tú sabes dónde te estás metiendo. Porque claro, antes nos hablas de multas millonarias. Entonces, claro, ¿cómo podemos bajar y aterrizar un poco esa transparencia del otro lado? O sea, ¿cómo esa protección? Sí, efectivamente. Yo creo que en el centro debe estar la persona. Lo digo por no hablar en términos de el first party data es la empresa, el zero party data es la persona, para que también así el lenguaje sea más entendible. Por otro lado, estoy totalmente de acuerdo con una cosa importante que ha dicho Sergio, que es el coste operativo, es decir, el coste operativo de recabar el consentimiento y de implantar cookies, etcétera, puede ser muy alto y el retorno de inversión no debiera tener el caro de no me sirve para mucho y encima me sancionan por usarlo. O sea, creo que esto también debiéramos poco a poco, desde el lado legal y desde el lado operativo, ir acercando posiciones entre lo que hace marketing, lo que hace legal, porque al final todos somos la empresa. Correcto. Entonces, en el entorno online es verdad que no contar con herramientas digitales hoy día es exponerse a riesgos legales, porque hay tal volumen de información y de consentimientos a gestionar que lo que nos estamos encontrando en la práctica es que después de que se hace una campaña de marketing, al día siguiente, precisamente hoy, estamos sufriendo una catarata de correos electrónicos y reclamaciones de no quiero recibir más información, que conecta perfectamente con lo que ha dicho Sergio. Es decir, ¿por qué en lugar de pedir perdón no pedimos permiso? O sea, oye, pues mira, ¿qué quieres recibir? Pues esto te mando. Oye, ¿no quieres recibir o lo que querías recibir ya revocas el consentimiento y no quieres continuar recibiéndolo? No hay problema. Claro, gestionar todo eso de manera manual es muy complicado. Por lo tanto, cada vez nos tenemos que dotar de herramientas que son más baratas que las multas para
automatizar esta gestión, ¿no? Igual que como delegados de protección de datos o abogados en las empresas no podemos prescindir de medidas organizativas y técnicas, pues también entendemos que las empresas deben asesorarse adecuadamente para evitar los riesgos legales, claro, sanciones evitables y pérdidas de confianza difícilmente recuperables por no emplear un texto adecuado. Pongo un ejemplo reciente que ha supuesto 5 y 6 millones de euros de sanción a 2 entidades bancarias, que no voy a mencionar por respeto, cuyo problema venía de haber copiado textos legales no correctos, por un lado. Y la otra, básicamente, por resumir resoluciones de decenas de páginas, era por emplear lo que se denominaba en la resolución un lenguaje marketingiano, como para mejorar su experiencia de usuario, a fin de que su navegación sea más amigable. Claro, ese lenguaje, permitidme que denomine marketingiano, no es realmente un lenguaje legal. O sea, yo no sé si usted va a mejorar su experiencia. Totalmente de acuerdo. Sí, yo no sé si usted mejora la experiencia, pero lo que queremos es que usted cumpla con la legalidad. Entonces, por eso, termino, pensamos que le podemos sacar más provecho a herramientas obligatorias para mejorar nuestro entorno digital como empresas, facilitar al usuario la navegación, pero luego informarlo conforme a la confianza y al respeto de su privacidad, que es usted. Yo no sé si mejora la experiencia de usuario o no. Usted lo que puede hacer es ejercer estos derechos ante mi empresa en el sentido que usted quiera. Y no pensemos solo en el derecho de supresión. Podemos fijarnos que también hay otro derecho que es rectifica tu email si has cambiado de correo. O sea, eso también es un derecho, ¿no? Que propiciaría la confianza de las empresas. Claro, ahí fíjate que tengo yo que meterme con, bueno, tampoco es que sea aquí ningún gurú, pero siempre he estado más en la parte del marketing y veo muy bien cómo esos dos mundos entre el legal y el negocio tienen que converger para que al final sea también, estamos en un contexto de negocio, ¿no? Estamos en un contexto donde al final hay unas transacciones de un lado y de otro, pero lógicamente hacerlo con este equilibrio, por eso he dejado, yo creo que esta es la más simple que tengo en la presentación, pero creo que es la más potente porque al final es eso estar continuamente balanceando tus activos y sobre todo el trato y la comunicación con tus usuarios y clientes. Y nunca perder de vista que al final yo creo que nos ha dado una gran excusa a los que somos tanto a la parte legal como a la parte marketingiana o de negocio, nos ha dado una gran excusa esto del banner de cookies, porque ha abierto un melón donde mucha gente todavía no conoce el potencial que hay detrás de una secuencia en la que el dato impacta de muchas múltiples maneras tanto a los terceros que están involucrados en todo este ecosistema como a la percepción del user experience del cliente final. Entonces, todo esto al final, lógicamente, pues venimos en un mercado donde la evangelización sobre esto tenemos, bueno, Efren, yo creo que tú ahí conoces sobre todo más que nadie en la sala, las regulaciones cambian muy rápido, los mercados están en constantes challenges. Oye, ahora de repente Francia dice una cosa, pero Bélgica dice otra, pero Australia, oye, que cuidado, y bueno, no quiero abrir el melón de Rusia porque nos metemos en otro tema. Alberto, ¿me permite solo dar un dato Por que favor. yo creo que a la audiencia le puede ayudar a entender pues todo este movimiento normativo, en qué vectores globales se puede ver? Claro. Te lo resumo en dos vectores, que sería Europa-Estados Unidos. Correcto. El Reglamento Europeo de Protección de Datos se aprobó antes que la normativa norteamericana. Dos datos. Europa, Reglamento Europeo de Protección de Datos. 99 artículos de reglamento, es decir, una norma llamada a una estabilidad en el futuro. Sí. ¿Sabes cuántas veces menciona la palabra vender? En el sentido de vender datos. De 99 artículos, 0. Joder. Pongo, por ejemplo, la norma de la Consumer California Privacy Act, la CCPA, o la WAPA, que es la Washington Privacy Act. Bueno, la CCPA, por decir la primera, claro, es la norma de California. California es Silicon Valley. Luego no es, bueno, ¿cuántos preceptos tiene esa norma? 21. Hemos quedado 99 el reglamento, 21 esa norma. ¿Cuántas veces menciona la palabra vender? ¿Cuántas? Si decíamos 99-0, 21 a 34 veces nos da idea de por dónde va la normativa norteamericana. A partir de ahí, claro, es una conceptualización completamente distinta entre usuario y cliente. Absolutamente. Hostia, sí. Perdón la palabra.
No, increíble, increíble. La verdad, me queda bastante claro de que al final, bueno, hemos hablado de estos equilibrios entre legal, hemos hablado de la parte de las first party cookies, pero yo creo que aquí lo que sí que quiero remarcar es este puente legal tech. Es una fusión en la que por lo menos en el entorno en el que estamos hablando, en este contexto, las empresas pueden ver un activo que no habían descubierto hasta ahora para seguir enriqueciendo, por un lado, algo que es necesario y por otro lado, algo que puede ir a mucho más y a sumar y a sumar. Entonces, esta unión, al final, bueno, nosotros nos conocemos entre las dos partes precisamente porque somos partners en este sentido y hemos sabido desde el principio que era una necesidad que podemos cubrir conjuntamente y en la que las recomendaciones de ambas partes aportan mucho valor a los clientes. Solo un comentario, Por Alberto. favor. Yo creo que exactamente solo para complementar lo que estás diciendo, Sí, sí, sí. es una cuestión de ver las ventajas que pueden salir de ahí, ¿sí? Correcto. Si nos puedes decir Porque algunas, sí, es sí. focar realmente en lo que puede ser un resultado ventajoso para la empresa y no solamente lo que es la obligación legal. Y es ahí donde nosotros queremos enfatizar que una empresa teniendo una buena gestión de toda la parte legal y de marketing puede tener unas ventajas enormes, ¿sí? O sea, la legalidad y la conformidad no debe ser vista como un enemigo, ¿sí? Correcto. Tiene que ser vista como algo que te puede generar mejores ingresos y de una forma mucho más consciente. Por eso, de nuevo, colocando siempre al usuario primero y dándole confianza, porque es ahí donde tú tienes, por decir así, esa sustentabilidad, que es una palabra que fue muy usada en la década pasada, pero que ahorita yo veo que puede ser definida de una forma integral en lo que es la legalidad, la conformidad y el usuario. Total. Y a partir de ahí, ¿cuáles son las ventajas que tú puedes tener con relación a esto en tu empresa? ¿Okay? O sea, sacarle el mayor provecho a tu entorno digital estando dentro de la ley. Y además porque creo que esto es súper importante lo que has dicho, porque al final lo que me quedo también de ese discurso es que todo va a seguir evolucionando. Es que lo que vemos ahora en 5 años va a volver a cambiar. Y lo que dices tú, el usuario de ahora no es el de antes, pero tampoco seremos el de 5 años, ¿no? Habrá nuevas Exacto, sí, es muy necesidades, dinámico. habrá ciudades conectadas, no sé, habrá dispositivos de diferentes realidades aumentadas, habrá cosas en las que aparecerán nuevos entornos, ecosistemas donde también habrá un consentimiento, ¿no? Me imagino. Habrá también unas activaciones, habrá detrás una serie de regulaciones. Y entonces, No hay todo cómo el tiempo. prever el futuro, pero hay cómo saber que es el usuario el que va a ser el centro de Eso, todo esto, porque correcto, todo está volviendo hacia él. Es él el que está correcto. con el poder de hacer las cosas. Y gracias a él es básicamente, si no tienes su consentimiento, no tienes sus datos. Si no tienes sus datos, no puedes hacer nada. Es básicamente el resumen. Y a partir de ahí, si lo puedes acompañar y de una forma íntegra, pedirle su consentimiento, proporcionarle una forma que dé sus preferencias, vas a sacarle mucha ventaja a esto. Genial. Oye, pues chicos, no sé si lo hemos hecho aposta o no, pero creo que hemos llegado al tiempo maravilloso de 45 minutos para dejar un tiempo también pertinente para que la audiencia nos pueda hacer preguntas y os agradezco un montón todas las explicaciones que habéis podido aportar. Yo creo que el concepto queda bastante claro, que yo en mi cabeza me viene esa imagen mental de un puente entre la parte legal y la parte más de negocio, perdón, porque luego se va a revertir también en la parte financiera, en la parte de marketing, en la parte de sistemas, en la elección de la IT, en la elección de tus herramientas de marketing, incluso de tus equipos y de tu mensaje comercial. Pero todo esto también redunda en una visión que yo creo que las empresas y el sector debería de cada vez ir hacia ese camino en el que conoce a tu cliente, hazle parte de tu marca, pero involúcrale, hazle preguntas, trátale de la forma adecuada y siempre respetando que él tiene una serie de derechos y que sea consciente de ellos. Yo por aquí dejamos lo que es la ponencia por terminada. Luego podremos hacer más información más añadida si es necesario, pero quería hacer una pregunta al chat, si hay alguna pregunta que tengáis para hacernos y que bueno, que las podamos ir respondiendo a medida que las hagáis. Si no, aún así tenemos un par nosotros para poder comentar igualmente, pero bueno, vamos a dejar a ver si alguien se anima y nos pregunta alguna cosita por aquí. Bueno, vemos que a lo mejor estamos más parados, pero entonces lo que voy a hacer, mira, yo tengo por aquí, tengo una pregunta que además me había apuntado porque me parece muy interesante. Al principio
Sergio, habíamos hablado de la tasa del consentimiento, ¿verdad? De cómo unas medias de mercado, lógicamente la gente quiere tener un 100%, ¿vale? O sea, quieres tener un 100%. Pero yo entiendo que ahí, por ejemplo, a veces a Efren seguro que le puede dar un ataque de pánico de que llegue el marketing y diga, mira, mira, es que con este banner van a clicar todos en aceptar y buah, te vamos a tener un 100% de consentimiento, esto va a ser la leche. Claro, ahí, ¿cuál dirías que es una tasa de consentimiento suficientemente buena para que, por ejemplo, un e-commerce tenga y que aún así esté cumpliendo con la normativa, pero que a la vez esté optimizando sus campañas o esté pudiendo tener una tasa aceptable? ¿Cuál dirías tú que es una tasa buena de aceptación ahí? Claro, mira, primero que todo está la tasa de consentimiento, está la tasa de consentimiento positiva y la negativa. Buenísimo. ¿Ok? Tienes que entender que si le estás dando la opción al usuario de aceptar, también le estás dando la opción de rechazar. ¿Sí? Y es ahí donde vamos en el sentido de la transparencia. No puedes simplemente querer que todo el mundo acepte. Sí, sería el mejor de los mundos, pero es exactamente ahí que interviene toda la parte de legalidad, dando opción al usuario aceptar o rechazar. La idea es que con una buena estrategia, con un buen banner, normalmente tú puedes aumentar tanto tu tasa de consentimiento general como tu tasa de consentimiento positivo. De acuerdo con mi experiencia y lo que he visto en el mercado, si tú tienes una tasa de consentimiento de menos de 70%, tienes que buscarte otra CMP o tienes que revisar esta CMP porque hay un problema, ¿sí? Decir que 30% de tus usuarios se vayan del sitio web sin consentir es grave, porque estás perdiendo bastante usuario, o sea, estás perdiendo mucho. ¿Sí? Nos ponemos el ejemplo de una empresa, un gran, digamos, Decathlon, que tiene millones de usuarios, imagínate cuánto es un 30% de sus usuarios, ¿cierto? Wow, un montón. Entonces ahí ves que puedes perder bastante. Esto es buenísimo. Ahora, sí. Una tasa que veo y que normalmente sería aceptable de consentimiento en general estaría entre 90 y 95%. Bueno. ¿Sí? Y de esos 95% contar entre unos 85 y 90 de opt-in, que quiere decir consentimiento positivo. Eso sería una tasa aceptable para cualquier sitio web. Mira, al hilo de esto veo en el chat una pregunta de Miguel Herranz, que me parece súper interesante, ¿no? Porque dice, justo al hilo de lo que has dicho tú, dice, ¿qué puedo hacer cuando un usuario no me da el consentimiento en el CMP? ¿Cuándo puedo volver a proporcionar la información y volverle a pedir el consentimiento si ha rechazado previamente? Aquí lo que es interesante también tener en cuenta, sobre lo que acabas de explicar, Sergio, y también por eso, por el requerimiento legal, pero que también hay una oportunidad de data con la gente que no acepta. Bien porque le podamos reimpactar con diferentes sistemas o bien porque podamos utilizar de alguna manera como marketers un segmento de gente que no acepte para diferentes fines o volver a lo mejor a proponérselo en diferentes momentos del Customer Journey. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Cómo dirías Mi que opinión se puede hacer con el usuario que no te da? La pregunta va para mí, sí. Sí, en este caso es para ti. Aunque también no, sí, yo lo que digo es, de mi punto de vista, tienes que respetar la opinión del usuario. 100%. Si él te dijo que no acepta las cookies es porque no quiere ser traqueado, no quiere nada de esto, hay que realmente aceptar y, por decir así, respetar esta opción. Ahora, lo que tú puedes hacer es eventualmente proponerle de nuevo a aceptar y disponibilizarle de forma fácil un link en donde él pueda nuevamente entrar a la consola y poder aceptar las cookies. ¿Por qué? Porque es él el que tiene la opción, no tienes que tú empujarlo a hacer las cosas, él tiene que tener la opción libre de hacerle esto, ¿sí? Entonces, si le dejas un link en donde él puede ir y cambiar sus opciones, lo puedes jugar de las dos formas, hasta para quien aceptó, que tenga la oportunidad de después rechazar, hasta para quien rechazó, que tenga la oportunidad de aceptar. ¿Por qué esto? Porque esto demuestra transparencia. Tú no estás escondiendo nada a nadie. Tú simplemente le estás dando la opción y él es el que escoja. Cuando el usuario ve esto de esta forma, se siente mucho más cómodo a aceptar. ¿Sí? Y para ir un poquito más adelante en la pregunta de, ok, tengo un usuario que no me acepta, ya expliqué esta parte, también puedes hacer con que tu CMP, si tienes una CMP avanzada, pueda tener una forma de mostrar el banner de formas diferenciadas, por decir así.
Para quien ya aceptó, no mostrarlo. Para quien no aceptó, eventualmente mostrarlo en una frecuencia mayor. Todo esto depende de tu estrategia, ¿sí? Y cómo quieres impactar al usuario y cómo necesitas que te vea y cómo quieres crear esta relación Claro, con el usuario. ahí me iba a hacer una pregunta justa, Fren, porque claro, ¿cómo se organizan las empresas cuando tienen que empezar a abrir estos temas? Muchos sabrán, muchos les llegarán, oye, que es que he visto que mi competidor tiene esto, este banner, o están haciendo esta campaña, o ¿cómo recomendarías tú a una empresa que está descubriendo este entorno, que llegarán un poco tarde, también hay que decirlo, pero bueno, nunca es demasiado tarde, todavía hay soluciones. ¿Qué nos recomendarías de tu lado? Bueno, por una parte creo que el interés de los centros de preferencias de consentimiento no solo son para cookies, pueden aplicarse, como sabéis muy bien, a otros ámbitos del consentimiento. Esto lo digo para separar el consentimiento de las cookies, que a veces parece que solo se agotan cookies. Correcto. Efectivamente, Sergio ha dicho una cosa muy elocuente, que es que esa libertad del usuario está protegida en la norma de dos maneras. Por un lado, el derecho a revocar el consentimiento previamente prestado y luego la prohibición de spam, que además la normativa española ha establecido que la prohibición de ese reimpacto y se entiende comunicación comercial no deseada, spam en inglés, el envío de 3 comunicaciones comerciales no solicitadas. Por lo tanto, ahí hay también un riesgo, no solo por no respetar la revocación, sino un riesgo encima por proseguir en la insistencia. Respondo más directamente a tu pregunta, Alberto. La primera reflexión que hay que hacer es, por ejemplo, cookies. ¿Tengo cookies o no tengo cookies? Porque claro, no voy a, por emular o copiar a mi competidor, no voy a llenarme mi página de banners que no necesito, porque tan sancionable es no informar como informar erróneamente. Casi creo que tiene mayor voluntariedad una información incorrecta. Esa es la frase de siempre, ¿no? El desconocimiento del problema no te exime de la culpa, ¿no? Sí, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento y efectivamente una vez que estás informando no puedes decir que no... Bueno, de hecho la primera multa en España de cookies fueron 2.000 euros, cantidad pequeña, pero fue como muy ejemplarizante. Segundo tema, efectivamente, asesorarse bien sobre qué finalidades estoy realizando permite mejorar la redacción del banner para, imaginemos, si vamos a realizar una actividad de gestión de cliente, pues no le informamos de que es para una gestión de llamadas telefónicas. Claro. Por tanto, o sea, que copiar y pegar, yo diría, es una práctica de alto riesgo porque distorsiona algo fundamental si era claro lo de información consentida. Porque consentir algo que no es correcto, pues no genera mayor problema y desde luego mayor desconfianza al usuario, en definitiva, ¿no? Mira, nos hacen otra pregunta desde el chat que nos dicen, ¿las soluciones de identificación post third party cookies se van a poder manejar con los CMPs? ¿Tenéis alguna estrategia o recomendación al respecto? Sergio, me imagino que esto es más para tu parte. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Nos están preguntando un espectador anónimo si esas soluciones de identificación post-party, me imagino que serán aquellas, lo que hemos hablado, a lo mejor preferencias, zero party, si se van a poder manejar desde las propias CMPs. Yo entiendo que a lo mejor este será ya un usuario a lo mejor más avanzado, que a lo mejor quiera unir ya la parte un poco operativa, ¿no? De cómo de cómo las marcas, desde esos sistemas, se facilita pues, la usabilidad, el reporting. Claro. Mira, te respondo. No te puedo dar ejemplos aquí porque no estamos en el buen contexto. Invito a esta persona, si puede contactarme, donde me pueda dar mejores ejemplos. Pero sí, es posible y se va a poder gestionar desde una CMP o desde posibles widgets que tú le vas a poner al usuario en toda su navegación. Pero para responder a la pregunta de una forma bien directa, sí se va a poder integrar un usuario único, un ID de utilizador o cualquier cosa de estas directamente en una CMP. Y también se van a poder agregar preferencias directamente en este banner, por decir así. Entonces, sí va a ser posible mejorar lo que es el user experience, ¿sí? Cumplir con la legislación y además de todo esto, resolver, por decir así, este asunto.
Claro, además fíjate, estamos todo el rato escuchando diferentes variables, bueno, variables, que si ahora Google Topics, que si ahora yo te hago unas cohortes, que si ahora activemos el dato y por aquí por allá. Hay mucha tecnología. Y el Zero Party Data, como tal, lo reflejamos como una parte más humanizada. Pero también es verdad que puede ser un dato muy útil o práctico para un marketer, para entender una serie de segmentaciones, para entender también una serie de comportamientos. Y no nos debemos de olvidar de que por mucho que queramos cambiar el paradigma y que Google diga que no hay cookies de terceros, pues habrá otros sistemas, habrá otras maneras. Y lo que yo creo que también, una de las cosas que me han quedado más claras aquí de vuestra colaboración es sobre todo el coste de oportunidad de no hacer nada. El hecho de estar mirando a las musarañas a ver si me cae la multa o a ver si estoy haciendo esto bien. Bueno, muchos clientes todavía no conocen la importancia de profundizar un poquito en esta materia, pero esperamos que con este webinar pues hayamos abierto la curiosidad de algunas de las personas y sobre todo pues que también haya un canal para que en caso de necesitarlo pues tanto se puedan poner en contacto con Sergio como con Efren a través, bueno, ahí es un fallo mío porque no he incluido los datos de contacto. Si queréis poner en el chat pues a lo mejor vuestro email o alguna cosa para que los participantes lo tengan. De todos Igual modos, en yo creo LinkedIn que, ellos me van a poder contactar en claro, el link de la nos Llovesta podemos o conectar a través Efren desde también. ahí. Yo creo que ese será el menor de los problemas, pero se me ha pasado el tiempo volando. O sea, son las 11 menos 3. No sé si por vuestro lado habría alguna cosa más que queráis aportar para hacer ya un pequeño cierre, pero aún ha sido un gustazo el escucharos y el ir poco a poco desgranando pues algunos ejemplos, casos personales y sobre todo creo que lo que tenía que ser es eso, útil para los que nos han estado viendo y sobre todo por aquellos que están empezando a descubrir dónde está esta fusión entre la parte legal tech. Por mi parte, Alberto, dar las gracias por la oportunidad y aclarar en relación con lo último que has comentado, pues la importancia efectiva de hacer cosas, porque la multa llega normalmente incluso cuando no la esperas. Y los problemas efectivos luego consumen más recursos y más esfuerzo que el implantar soluciones efectivas. Por eso esa idea de prevenir es más barato que curar, pues es una realidad también en este ámbito quizá un poco más tecnológico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Efren. Muchísimas gracias a todos y sí, también me agradezco la oportunidad de poder un poco hablar sobre todos estos asuntos que yo creo son muy importantes y sobre todo que tienen muchos tabús y espero que podamos haber resuelto o poder ayudar un poco en cómo utilizar las cosas de una mejor forma. Pues gracias de verdad a los dos, gracias a la IAB por habernos dado el marco para poder participar, gracias a Belén por la introducción y sobre todo, y de verdad gracias a los que estáis viendo este contenido porque esperamos que haya sido productivo. Todos tenemos mil cosas que hacer y más un viernes a última hora, pero oye, esperamos que esto sea, ya te digo, útil para la audiencia y en caso de que haya cualquier duda o alguna necesidad para ampliar información, aquí estamos para resolverlo. Un placer, que tengáis todos muy buen fin de semana y los que encima se vayan de puente, que lo disfruten. Nos vemos pronto y un saludo. Hasta luego. Hasta luego.